Continuando entonces con eh, el capítulo de estabilidad de taludes, en el cual ya hicimos una pequeña introducción de lo que se buscaba analizar. Creo que la estabilidad de taludes es el vínculo o el puente más directo o uno de los temas que tiene un puente directo con el capítulo anterior de estabilidad de muros de contención o de la realización de una estructura de contención. Porque muchas veces cuando hablamos de una estructura de contención, pues tenemos el esquema general, o bueno, habitualmente uno le asocia este esquema general del muro de gravedad y ahí la recepción de los empujes y demás. Pero hay también estructuras de contención que se diseñan solamente con elementos de refuerzo complementario, como lo vimos también, el soil nailing o los muros anclados, que empiezan a tener, dependiendo de la inclinación del terreno, como un mix entre el comportamiento de un talud y el comportamiento como una estructura de contención. Y es bien importante tener presente que en muchos casos esa valoración digamos, de seguridad o de control del diseño se hace tanto como estructura de contención como por estabilidad del talud. Entonces nosotros vamos a continuar hablando en relación a la subdivisión de las tipologías de falla que buscamos evaluar y en las cuales se está determinando o teniendo claro qué es lo que buscamos hacer en nuestro diseño y posteriormente igual en la parte final vamos a hacer un vínculo con lo que corresponde a la estructura de contención incorporando algunos elementos de refuerzo para la estabilidad de los diferentes tipos de taludes. Entonces, para efectos del diseño necesitamos tener muy claro lo que estamos buscando obtener. El proyecto me puede exigir ciertas cosas, altura o ángulo, y dependiendo de ello yo puedo seleccionar o decidir hacer un corte completamente con un ángulo sin ninguna clase de refuerzo, o adicionalmente lo que requiero es la incorporación de alguna clase de refuerzo que me permita incluso llegar a una condición de un corte vertical. Si yo eventualmente decido hacer un corte vertical con refuerzo, pues ahí estoy construyendo más una estructura de contención que tenga anclajes más que un talud como tal. Y aún así, en ese caso, tengo que hacer una verificación como talud y como muro de contención. Tengo que hacer esas dos puntos. Entonces, nosotros estamos ahondando en lo relacionado con la estabilidad del talud. Es bien importante identificar los tipos de suelo, perdón, los tipos de taludes, que es una explicación, diría, bien general, pero que me permite también decidir ciertas cosas. Claramente es muy diferente yo decir que voy a diseñar un corte o un talud que un terraplén. Un corte pues está compuesto de material natural, bueno, en realidad es el material natural que estoy cortando. Yo tengo un procedimiento que tengo que definir para ver la secuencia de ese corte, mientras que los terraplenes pues son materiales que yo traigo con una cierta calidad y que debo de garantizar que tengan un cierto nivel de compactación. Es bien curioso que en países altamente sísmicos o en la experiencia chilena, la cantidad de taludes que reportan fallas bajo condición dinámica no son tantos. Hay terraplenes hay zonas donde evidentemente se han ocurrido caída de bloques, elementos bajo carga sísmica, pero digamos eso es más habitual, pero que uno tenga grandes colapsos de taludes, no tantos como uno pudiese parecer para magnitudes de sismos altas. Pero en 2010 muchos de los fallas que se vieron en zonas que pudiesen ser consideradas como talud se debieron más a terraplenes. Y esto a temas asociados a la compactación. Garantizar una buena compactación es algo que demanda un esfuerzo importante en campo. Yo tengo que hacer un control muy riguroso de la compactación para garantizar que haya un medio lo suficientemente continuo y compactado en más o menos igual magnitud en toda la zona, tanto desde el borde del corte o del terraplén como hacia el interior. Los bordes siempre son un tema importante. Entonces, en condición dinámica, la verdad que muchos terraplenes han tenido unas complejidades, pero por esos motivos, que es lo que en algunos casos se ha definido. Entre un talud, la diferenciación que en últimas aplica para todo tipo de consideraciones si es suelo o roca, ¿no?
Eso está claro, y debo de tener muy presente de que la tipología de fallas de las rocas es muy diferente a la de los suelos, como indicaba en la sesión anterior. Y en el caso, si hacemos esta subdivisión genérica de fallas, pues están caída, vuelcos, desplazamientos o deslizamientos, escurrimiento y flujo, donde prácticamente las tres primeras tienen el vínculo a roca, y desde las tres últimas también, porque el deslizamiento puede haber de suelo, son como a suelo, ¿ya? Pero esto es como una descripción general. En términos del mecanismo que se produce, yo tengo una falla rotacional o unas fallas traslacionales, donde los elementos se van como trasladando lateralmente, y en algunos casos, pues alguna falla superficial que se pueda dar. La identificación de estos tipos de falla no es simplemente como un dato general, decir, ah, sí, es tal falla. No, tiene que ver específicamente con cuánto es la zona y la cantidad de masa involucrada en una posible falla. Muchas veces que se genere una caída de material, o esto que muchas veces en la práctica le llamamos un planchón, obviamente es muy problemático si estamos trabajando frente a esa zona de potencial caída, eso por ningún motivo. Pero en algunos proyectos es posible que uno pueda o que se juegue a nivel constructivo con la posibilidad de que zonas aisladas tengan pequeñas fallas, pero eso va a estar involucrado en la cantidad de masa involucrada. Los taludes arcillosos o del suelo fino tienen envolventes o superficies de falla que son circulares y que involucran una masa importante. Las fallas en los suelos granulares son fallas que pueden albergar una masa importante, pero en muchos casos también generan unos pequeños escurrimientos superficiales. Entonces, por ejemplo, en los taludes de Concón que les mencionaba, es posible que uno tenga cortes altos temporales, muy temporales, que empiezan a tener pequeños fallos superficiales controlables hasta cierta medida. Entonces, la identificación de esto es bien importante. Eso sin contar la forma de estabilización. Si yo tengo una falla muy profunda, pues tengo más problemas para estabilizarlo que si mi falla es más superficial. O lo mismo, si es una falla de tipo circular o traslacional, la identificación de estos puntos son relevantes. Es bien relevante también para que ustedes en su práctica profesional siempre tengan presente que la evaluación o estas descripciones que se hacen persiguen algo. Y si no logran vincularlo, bueno, tienen que consultar o investigar un poco, porque no es simplemente como una categorización. Es decir, oye, los tipos de fallas se dividen en esta y esta, ¿sí? Pero no es como para que yo le pueda asignar un nombre. La razón por la que yo tengo que discretizarlo es porque me permite posteriormente definir la forma en que voy a estabilizarlo, y que en algunos casos la estabilización puede ser mucho más compleja dependiendo de la tipología de la falla que puede presentar ese material. Ese es el motivo por el cual yo debo identificar las fallas, no simplemente como por cultura general de la ingeniería, decir, sí, esto es una falla tipo tal, y finalmente igual de eso no me sirvió mucho si no sé cómo estabilizarlo. Entonces la identificación de esos puntos es un aspecto bastante relevante. Las condiciones de falla son cuando usamos métodos determinísticos, son predefinidas. O sea, yo digo, esta es mi superficie de falla, cualquiera sea la geometría que estoy definiendo, y sin importar el instante en términos temporales en el cual se produce, yo digo que se generó en un instante toda esta cantidad de superficie de falla. ¿Bien? O sea, yo no estoy considerando ningún efecto de falla progresivo. No es como que esto va fallando de manera secuencial. Yo analizo una superficie de falla que se establece y se pone. Y esa superficie de falla, bueno, va a estar condicionada por presencias de cambios de estrato, por la misma geometría, por fallas superficiales o locales, pero sí tengo que tener conciencia de que la falla realmente es una falla secuencial, que si yo pudiera registrarla en términos del tiempo, como que puedo partir en el pie del talud o en la corona y voy generando pequeños apartados de falla, incluso en la corona puede partir muchas veces por la falla de tracción, que es la misma que hablábamos en el caso de los muros, ir generando en la medida del tiempo unas condiciones secuenciales hasta que realmente cierre y se genere ya la superficie de falla completa. Los métodos determinísticos no lo hacen. Ahora, los métodos numéricos, o sea, el análisis de estabilidad del talud con elementos finitos, permite una secuencia de falla progresiva, que uno le podría llamar, pero esa condición de falla progresiva es solamente en términos de los estados de esfuerzo, no en términos del tiempo.
Y eso es una cosa bien relevante diferenciarlo. Porque una cosa es yo tener un efecto del tiempo, es decir, que esto en el tiempo 1 está en tal condición y en 8 días está en otra condición. Eso tiene que ver con la variable tiempo que la mayoría de los modelos de comportamiento y de respuesta del suelo no incorporan. Hay algunos que lo hacen. Entonces, cuando yo modelo en un software de elementos finitos o de un software de análisis numérico la estabilidad de un talud y digo que estoy considerando falla progresiva, esa condición de falla progresiva tiene que ver con la redistribución de esfuerzos que se produce cuando hay una zona en falla. Por decir algo, esto empezó a estar en falla, entonces aquí hay una pequeña redistribución de esfuerzos para este punto y así sucesivamente. Pero no es mucho más lo que se hace. Ahora, incluso cuando nosotros estamos analizando cosas muy análogas entre dos talud, en un talud de geometría sencilla, la respuesta de un talud usando un método determinístico y la del elemento finito, la verdad que no es muy disímil, ¿ya? No es muy disímil para una condición más o menos simple geométricamente, y ya lo voy a indicar. Pero es importante tener presente de que la condición de falla progresiva presente, si realmente yo tengo un problema de falla progresiva, no lo puedo incorporar de manera directa en un modelo tradicional que no incorpore el tiempo. Si ese modelo incorpora el tiempo, ahí entonces evidentemente estoy incorporando la falla progresiva en el tiempo. Entonces, la secuencia de falla progresiva puede ser mucho más necesaria dependiendo de la tipología de material que tengamos. Un material que registre alta resistencia permite altos ángulos de inclinación, pero también generaría una condición de falla súbita mucho más repentina, de la cual tengo que tener mucho mayor cuidado, pero la secuencia de progresividad se va a generar en un estado de tiempo muy, muy pequeño, por lo cual la condición de progresiva sería mucho más en términos de la de redistribución de esfuerzos que del efecto del tiempo. Mientras que en un suelo fino o en un suelo de baja densidad relativa que tenga una capacidad de formación mucho más alta, quizá incluso yo puedo visualizar con agrietamientos la falla y hay un efecto del tiempo que es mucho más marcado. Estos efectos del tiempo quizá son mucho más útiles en taludes muy grandes en longitud, es decir, como de tipo ladera, donde para temas de protección ante eventuales riesgos o poner alguna población en peligro, esta secuencia de deformación en el tiempo se requiere hacer un registro en campo y quizá tener algunos modelos importantes. El efecto de la liquefacción, que también es una alternativa que indicaban, es efectivamente válido y estos efectos laterales se denominan lateral spreading. Esa es la tipología de falla que se genera en condición dinámica, o sea que igual es una buena observación. En términos de las descripciones generales de las fallas, pues como roca o como material particulado, podemos tener la falla de deslizamiento, que es un bloque que se desliza sobre otro, tan sencillo como eso. La caída de elementos individuales de roca o el vuelco o toppling, ¿ya? Esto depende principalmente de la identificación de estas fallas, que no es del caso entrar nosotros en detalle, pero esto depende de la relación entre el ángulo de inclinación del corte y el ángulo de inclinación de las familias de discontinuidades. Entonces, cuando mi ángulo de inclinación del corte tiene un ángulo similar al ángulo de inclinación de las discontinuidades, pues voy a tener una falla de tipo deslizamiento. Por su parte, cuando yo tengo un ángulo de inclinación que es cercano a la ortogonalidad respecto del ángulo de inclinación del talud y las discontinuidades, pues la falla va a ser de toppling. La estabilización de una falla de toppling o de vuelco o de volteo que le llaman, que es como esta especie de castillo de naipes que uno en el frente de la excavación ve como una falla en escalerilla, generalmente cuando están activadas ya el suelo presenta la roca empieza a tener un grado de meteorización tan alto que es posible que la estabilización con refuerzos ya pueda que no necesariamente sea posible. Y en esos casos entonces se buscan más barreras de retención de material caído, mallas de retención, que la estabilización y el refuerzo como tal. Esto cuando uno ya está viendo esto, similar a lo que estamos mostrando acá, ¿ya? Es como que se derrumbó, como este castillo de naipe o esta baraja, no castillo de naipe, sino esta baraja como que se fue vertiendo, el efecto dominó. En el caso de los suelos, pues vamos a tener una falla de flujo superficial
que aquí la condición de flujo nos referimos al deslizamiento completo, con presencia de agua, como lo mencionábamos anteriormente, o una condición de deslizamiento convencional, que puede ser de tipo superficial o traslacional, o de tipo rotacional, que es el que está más propio de suelos finos, el rotacional. Y en el caso de tener un suelo que tenga una propiedad, unas condiciones de viscoplasticidad importantes, pues lo que podemos tener son estas fallas de tipo creep, que son las fallas en las cuales el terreno como que se va vertiendo, va como desplazándose de a poco y va generando la inclinación de cualquier elemento que esté en la superficie, generando una falla de servicio. Quizá no necesariamente una gran remoción de masa, pero sí una falla de servicio por la inclinación de las cosas que estén allí arriba. ¿Ya? La identificación general, pues insisto que no nos corresponde ahondar en lo relacionado con taludes en roca, pero pues de la falla de bloques individuales, de caídas de elementos discretos, en los cuales yo también le puedo hacer una valoración de la trayectoria estimada del mayor bloque posible, y se hacen análisis de tipo cinemático para establecer la distancia de caída que potencialmente puede haber desde el corte hasta un punto final. Esto principalmente para zonas donde haya obviamente tránsito o alguna vía en particular, o sencillamente la instalación de mallas de retención. ¿Ya? Dependiendo del grado de meteorización que exhiba la roca, pues es posible que ya esto sea como casi un mix entre lo que corresponde a una falla de roca y una falla de suelo, pero aún así sigue siendo una condición de medio particulado, tiene que analizarse como tal. La falla de Toppling que les mencionaba es esta que genera en el frente una condición como de escalerilla, que en algunos casos pues es bien difícil de estabilizar si es que los materiales tienen un nivel de meteorización muy alto. ¿Ya? Eso es básicamente el punto. Y cuando yo uno dos discontinuidades, la falla más típica que uno puede encontrar en un corte pues es la generación de una cuña. ¿Ya? Que se genera una cuña de falla y se genera el deslizamiento, y para esto necesito hacer todo un análisis con estereografía y hacer el levantamiento geológico de la zona, que es un punto que ustedes vieron o empezaron a analizar en su curso anterior. Esta foto que muestro acá es un escenario que tenemos muy habitualmente en la región, que es un perfil típico de meteorización de suelo residual, el conocido maicillo. Este maicillo, el que hemos, creo que he ido mencionando en diferentes apartados a lo largo del curso, tiene unas propiedades de resistencia buenas, altas, pero desde el punto de vista de los cortes tiene algo bien complejo. Bueno, para empezar, ustedes ven aquí, o se alcanza a apreciar un poco el perfil de meteorización que regularmente uno ve en estos suelos, que es una capa vegetal muy oscura, cercana a negra. De ahí le sigue una capa como más café, y posteriormente la parte como más rubia. Generalmente la primera capa clasifica como suelo SC, y posteriormente esto clasifica como suelo SM, para no decir lo que no es, SC y SM. Entonces, la particularidad de esto es que ustedes ven que acá hay como unas cuñas, y cuando uno ve esto en el frente, pues se ve un material que está con algo de presencia de roca. Y tienen, pero resulta que el grado de meteorización de este corte es muy variable. Hay zonas que tienen material particulado, como si fuesen pequeños bloques de roca, y otro que está tan meteorizado. Recuerden que una roca muy meteorizada pues es suelo. Entonces está tan meteorizado que ya funciona como suelo. Entonces el análisis de estos cortes es muy complejo porque uno no tiene forma de ver cuáles son las familias de discontinuidades heredadas que vienen de la roca madre que se encuentran en profundidad, porque en superficie esto parece suelo. De hecho, si yo saco un pequeño bloquecito de acá, me doy cuenta que esto lo desgrano, ¿ya? Y lo desgrano, pues, por eso le acuñan el término, lo desgrano y queda como medio particulado. Entonces, muchas veces estos cortes los diseñan con alta altura, perdón, con alto ángulo, porque resisten alta cantidad, pero tienen planos de discontinuidad en el fondo que no necesariamente yo puedo controlar. Estos cortes se deben reforzar, y ustedes deben solicitar que lo hagan. Y he tenido varios proyectos en los que lamentablemente por diferentes motivos no necesariamente se sigue, y entonces generan ciertas condiciones
que pueden producir la falla.